Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yeyo. Y en esta ocasión, en este video, les voy a explicar un tema, bueno, ya lo había empezado en un video anterior, que si no lo han visto, váyanlo a ver, que se llama métodos conflictuales tradicionales. Pero en esta ocasión, en este video, les voy a explicar específicamente cuáles son, y más porque en el video que les recomiendo que lo vayan a ver, métodos conflictuales tradicionales, les dice nada más un leve esbozo, una leve explicación sobre lo que son, cómo se clasifican, etcétera, pero en realidad es que no ahondé, mucho en ellos. En este video sí les voy a explicar cuáles existen y cómo es que funcionan. Lo dejé para un video posterior porque pues si lo hacía en uno solo se iba a ser muy largo el video y pues creo que iba a ser mucha información. Entonces, en este video les voy a explicar cuáles son los métodos conflictuales tradicionales que usamos para resolver problemas de tráfico jurídico internacional o mejor conocidos como problemas de derecho internacional, diríamos privados. Es decir, situaciones jurídicas en las que puede intervenir el derecho de más de un país, básicamente. Así que para mayor referencias y para que entiendan mejor este video, yo les recomendaría que vayan a ver el video de métodos conflictuales tradicionales. Se los voy a dejar en la descripción del video, es más. Pero bueno, pues si les da mucha flojera, no tienen tiempo, quieren ir rápido al asunto, resumen rápido, los métodos conflictuales tradicionales son estos mecanismos, procedimientos que utilizamos para resolver problemas de lo que llamamos el tráfico jurídico internacional. Esto es cuando en varias situaciones de la vida de las personas convergen los derechos de dos o más estados. Ejemplo, un matrimonio entre una persona mexicana y una persona española. ¿Bajo qué ley se regula ese matrimonio? ¿La ley mexicana o la ley española? O, por ejemplo, un matrimonio de personas portuguesas que tienen una casa en México, pero que además tienen que pagarle impuestos a la India. Pues bueno, ahí qué ley va a regular qué cosa, ¿no? Esto es lo que va a buscar resolver los problemas, esto es lo que va a buscar resolver, perdón, los métodos conflictuales tradicionales. Estas situaciones, estos problemas de tráfico jurídico internacional. El primer método conflictual tradicional que vamos a analizar o que vamos a ver en este canal es la remisión. La remisión se compone de dos pasos muy sencillos. El primero, cuando tenemos la norma de conflicto nacional y el segundo, una norma sustantiva extranjera. Norma de conflicto se refiere a esa norma, a esa cuestión jurídica que nos está poniendo en problemas, que nos está poniendo en una situación de ¿qué hacemos aquí? Y la norma sustantiva ya es tal cual como su nombre dice, sustantiva, sustancia, es la que nos va a resolver el problema. La remisión es un método conflictual tradicional que consiste que cuando tenemos un conflicto de normas jurídicas nacionales, nos vayamos a una norma sustantiva extranjera que nos resuelve el problema. Es decir, hacemos un envío, una remisión de la norma conflictual nacional a la norma sustantiva extranjera. Ejemplo, supongamos que tenemos un problema de, no sé, se me ocurre, supongamos que hay un barco en el Golfo de México y resulta que en ese barco se suscita un problema. Supongamos que, no sé, matan a alguien, imaginemos un caso, ¿no? Pero resulta que en el área en el que estaba el barco, en esa parte del mar, pues sí es el Golfo de México, pero las leyes, supongamos las leyes marítimas, no nos especifican, no nos dicen qué sucede ante estas situaciones. Entonces, nosotros decimos, bueno, pues ni modo que se queden las cosas así como están, ¿no? Y más porque estamos en el mar, y más porque quizás mataron a alguien, pues, que era extranjero, yo qué sé, no podemos dejar las cosas así, ¿no? El derecho siempre tiene que prever una solución ante las cosas. Pero supongamos que, y no supongamos, en la realidad, nosotros empezamos a buscar una legislación que nos diga, oye, ¿cómo resolvemos este homicidio en el mar? O sea, pues, ¿qué hacemos, no? Vamos revisando, y resulta que la Constitución dice que todos los conflictos que tengan que ver o todas las cuestiones de derecho marítimo van a ser dictadas, reguladas conforme al derecho internacional. Entonces decimos, bueno, pues la ley, la propia ley nacional nos está diciendo que si queremos resolver este problema nos vayamos a la norma extranjera, a la norma internacional. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir al derecho internacional y resulta que hay algo que es el convenio del derecho, la Convención de los Derechos del Mar o Convenio del Derecho del Mar de las Naciones Unidas. Y en esa convención sí nos dice que, por ejemplo, todo lo que suceda en tanta extensión de territorio marítimo lo va a regular tal estado. Y supongamos que esa Convención del Derecho del Mar nos dice, todo lo que suceda en el Golfo de México lo va a resolver el Estado mexicano. Entonces ahí se acabó el problema. Nosotros nos vamos a la ley penal mexicana en este caso para regular para tipificar y sancionar el homicidio, etcétera.
Y eso es la remisión. La remisión es que tenemos una norma de conflicto nacional que para resolverla nos vamos a la norma sustantiva extranjera. Esto está pasando ya muchísimo en los sistemas jurídicos, sobre todo los que son internacionalistas que ya se han abierto al mundo, en la que casi muchas situaciones ya se refieren a, para resolver problemas, a cuestiones internacionales. Por ejemplo, si hoy en día tenemos un asunto, una situación con un tratado internacional, que está en conflicto, supongamos, con una norma nacional, o si hay un tema en el que podría participar la legislación de distintos estados, la realidad es que hoy en día ya mucho derecho internacional es el que nos va a dar la solución a estos problemas. Por ejemplo, oye, ¿qué pasa si yo me caso con una persona española y compramos una casa aquí en México? ¿A quién le va o sea, ella tiene derecho a la casa, puede tener propiedad, ¿qué va a suceder? La realidad es que mucho tratado internacional, mucha norma jurídica internacional ya nos da este resultado y por lo tanto habría simplemente que revisar qué tratados hay, qué convenios existen, si son aplicables o no. Y la remisión es principalmente el proyecto conflictual tradicional más famosillo o el más utilizado porque pues además es muy sencillo. Es simplemente remitirnos a una norma extranjera. Después tenemos el reenvío simple de retorno, también llamado en primer grado. ¿Por qué se llama reenvío simple de retorno en primer grado? Porque aquí vamos a tener una norma de conflicto nacional, tenemos una bronca nacional, pero resulta que no nos va a resolver este problema, no nos va a dar la solución una norma extranjera, sino que vamos a decir, a ver, tenemos una norma de conflicto nacional, ¿ahora qué hacemos? Ah, bueno, pues ahora vamos a revisar a las normas extranjeras, a ver si hay una solución. Pero la norma extranjera no nos va a resolver el problema, sino que la norma extranjera nos va a decir, ¿sabes qué? Yo no te puedo dar la solución la tienes tú. Digamos que es un poquito como un coach emocional, porque el reenvío simple o el de retorno en primer grado te va a decir, a ver, eso que tanto estás buscando en mí, no lo tengo yo, lo tienes tú. Entonces, la norma de conflicto nacional dice, a ver, supongamos que, ejemplo, ahora se me ocurre, hay una sucesión, una persona, ¿qué les gusta? Una persona de Arabia Saudita falleció aquí en México, pero pues tenía bienes aquí en México y en México decimos, bueno, ya falleció esta persona, ¿cómo abrimos la sucesión? Abrimos la sucesión con la ley de Arabia Saudita, con la ley mexicana, ¿qué hacemos? Bueno, revisamos el derecho nacional, no hay nada, entonces nos vamos al derecho internacional y decimos, ah, pues de seguro ahí sí hay algo. Pero resulta que en el derecho internacional, o por ejemplo el que tenemos con Arabia Saudita, nos dice, ¿sabes qué? En estos casos yo no tengo la solución, hazlo conforme a tus leyes. Entonces México va a decir, ah, bueno, entonces yo me regreso a mi derecho nacional y por lo tanto voy a resolverlo conforme a mi derecho nacional. Es decir, es un reenvío simple porque es como una pirámide, si se dan cuenta, es, a ver, todo empezó en México con una sucesión, con este problema, y nosotros dijimos, bueno, aquí en realidad no tenemos nada que aplique tal cual al caso, vámonos a una norma extranjera. Pero la norma extranjera dice, sabes que yo tampoco voy a solucionarte el problema, yo no tengo una solución, mejor resuélvelo tú conforme a tu derecho. Entonces regresamos al mismo punto, nos dirige a la norma nacional y la norma sustantiva va a ser la norma nacional. Si se dan cuenta, la norma de conflicto en remisión, pues es una norma de conflicto nacional y la norma que nos da el resultado, la norma que nos da la sustancia es la norma sustantiva extranjera. Sin embargo, en el reenvío simple o en el de primer grado, la norma de conflicto nacional no nos da la respuesta. La norma extranjera no es una norma sustantiva, sino que es también una norma conflictual. ¿Cuál es la norma que nos da la respuesta? ¿Cuál es la norma que nos da la sustancia? Va a ser la norma sustantiva nacional. Es decir, es hacer un triángulo. A ver, empezamos aquí con la sucesión del hombre de Arabia, ¿no? Ya dijimos que sí tenía bienes en México, pero México dice, oye, ¿cómo abro la sucesión? ¿La abro con mi ley o la abro con la tuya? Vámonos a un tratado internacional, pero el tratado internacional no prevé nada, no hay derecho internacional que diga nada, pero supongamos que si hay una parte, hay una cuestión que dice que cuando haya cuestiones sucesorias, se va a resolver conforme a la ley del país en donde falleció la persona. Entonces decimos, ah, bueno, pues entonces nos regresamos a la norma mexicana y conforme a la norma mexicana abrimos la sucesión. Problema resuelto. Ese es el reenvío simple o en primer grado, porque partimos de la norma nacional, nos vamos a buscar una respuesta a la norma extranjera, pero la norma extranjera dice, no, sabes que yo no tengo la respuesta, hazlo conforme a lo que tú tienes. Entonces, por eso es un reenvío. Regresamos, volvemos al origen. Ese es como funciona el reenvío simple de retorno de primer grado. De hecho, hasta si se dan cuenta en este diagramita, puse la norma de conflicto nacional y la norma sustantiva nacional con un círculo del mismo color para que vean, para que entiendan que regresamos al derecho nacional, que nosotros hacemos una búsqueda en lo exterior, pero el exterior dice, no, regrésate a lo tuyo y conforme a lo tuyo resuelve.
Ese es el reenvío simple o en primer grado. Ahora, el segundo método tradicional o conflictual tradicional es el reenvío en segundo grado. El método de reenvío en segundo grado funciona más o menos como el reenvío simple con una gran diferencia. Aquí empezamos con una norma de conflicto nacional. Mismo asunto. Supongamos que hay un hombre de Arabia Saudita que falleció en México y que dejó bienes en México. Y decimos, bueno, aquí no tenemos una solución. Abrimos la asociación con la ley mexicana, con la ley de Arabia Saudita. ¿Qué hacemos? Nos vamos a la norma extranjera, al derecho internacional extranjero. Y revisando encontramos un tratado internacional que dice, ¿sabes qué? Yo no tengo la solución ante esta situación, pero yo sí tengo o yo sí digo que esto se tiene que resolver conforme al derecho de Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque aunque el hombre haya muerto en México, él es de Arabia Saudita y pues su nacionalidad es de allá y se tiene que resolver conforme a la ley de allá. Entonces, aquí ya no vamos a hacer un regreso, ya no vamos a volver a la norma nacional para resolver el problema, sino que más bien nos vamos a ir a la norma de otro país que nos va a resolver el problema. Ejemplo, para que quede claro. Un hombre de Arabia Saudita falleció en México y decimos, ¿cómo abrimos la sucesión? ¿Con la ley mexicana o con la ley de Arabia? Decimos, vámonos al derecho internacional. El derecho internacional no nos da la solución, no nos dice qué hay que hacer, pero sí nos dice que como el hombre era de Arabia Saudita, hay que hacerlo conforme a la ley de Arabia Saudita y entonces nos vamos a la norma sustantiva extranjera, nos vamos al derecho de Arabia Saudita y el derecho de Arabia Saudita sí dice que todas las personas que sean de Arabia Saudita, aun y cuando fallezcan en otros estados, sus sucesiones se tienen que abrir conforme a su derecho. Entonces, aquí ya encontramos la respuesta, ya encontramos la solución, pero no la encontramos ni en nuestro propio derecho ni en el derecho internacional, sino que la encontramos en el derecho extranjero. Aquí por eso, si se dan cuenta en los circulitos, no es el mismo, porque aquí no regresamos al derecho nacional, sino que la solución a nuestro problema lo encontramos en un derecho extranjero. Pero aquí, en lugar de hacer un regreso, en lugar de hacer un reenvío en primer grado, en lugar de volver a la norma nacional, anduvimos dando brinquitos, anduvimos dando saltitos hasta llegar a un derecho extranjero que nos resuelve el problema. Aquí empezamos en México. El hombre de Arabia Saudita falleció en México y dijimos, oye, ¿cómo abrimos tu sucesión? Nos fuimos al derecho internacional que no nos dijo muchas cosas, no nos dio la respuesta, pero sí nos dijo que para resolverlo hay que checar el derecho de Arabia Saudita y el derecho de Arabia Saudita ya no resuelve el problema. Entonces, la principal diferencia es que el reenvío simple se termina todo con el propio derecho nacional. El reenvío simple es el coach emocional que te dice, no, la solución no la tengo yo, la tienes tú mismo. Pero el reenvío de segundo grado es, no, la solución no la tengo yo, la puede tener él. Es decir, aquí partimos del país de origen, tocamos la puerta, pero nos dijeron, regrésate a tu propio país y tú resuélvelo con lo que tú tengas. El reenvío de segundo grado es, tocamos la puerta y nos dijeron, ¿sabes qué no es aquí? Es allá, ahí sí tienen la respuesta. Esa es la diferencia. Aquí termina todo en el derecho nacional y aquí hay que ir al derecho extranjero para resolver el problema. Estos son los principales métodos conflictuales tradicionales. Remisión, que es muy sencillo, conflicto nacional, se resuelve con la norma extranjera. Reenvío en primer grado, reenvío simple o de retorno, que es conflicto nacional, nos vamos a la norma extranjera, pero ella nos dice, hazlo con lo que tú tienes. Regresamos a la norma nacional y esa será nuestra norma sustantiva. Y el reenvío segundo grado es, vamos en conflicto nacional, tocamos la puerta extranjera y nos dicen, sí hay una solución, pero la tiene el derecho de otro país y conforme a ese derecho vas a resolver. Ahora, para terminar este tema, les explico cómo pasa una situación jurídica. La situación jurídica, pues es el problema que tenemos, es el asunto principal. Por ejemplo, la muerte de la persona de Arabia Saudita en México. Ahí está la situación jurídica. En lo que nosotros estamos resolviendo con qué derecho vamos a solucionar todo este problema, con qué derecho vamos a aplicar, qué leyes vamos a hacerles caso, toda esta situación jurídica se le va a llamar que es una situación jurídica en potencia. Una situación jurídica en potencia es aquella que está en un veremos. Estamos analizando qué derecho le aplica, estamos viendo bajo con qué ley aplicamos, bajo con qué ley resolvemos, estamos viendo qué onda. Esa es la situación jurídica en potencia. Y ya cuando tenemos con qué norma vamos a resolverlo, ya cuando tenemos la norma sustantiva, sea extranjera o sea nacional o sea extranjera, ya cuando tenemos la solución, hablamos de una situación jurídica concreta. La situación jurídica es el asunto, cuando surge, cuando está el problema. Cuando andamos viendo con qué derecho lo resolvemos o bajo qué derecho lo vamos a analizar, es la situación jurídica en potencia. Y cuando ya tenemos el derecho que nos va a resolver o que nos tiene la solución, hablamos de una situación jurídica concreta. Para que se entienda, aquí tenemos la situación jurídica. Cuando vemos qué norma va a aplicar, estamos en una situación jurídica en potencia. Y cuando ya tenemos la norma sustantiva extranjera, hablamos de la situación jurídica en concreto. Acá.
Todo esto, cuando hay norma conflictual, es la situación jurídica en potencia. Estamos viendo qué derecho le aplica. Ya cuando tenemos la norma sustantiva, ya la que tenemos, la que nos dice cuál es la solución, es la situación jurídica en concreto. Y aquí mismo asunto, cuando andamos viendo qué derecho le aplica es la situación jurídica en potencia. Y cuando ya encontramos la solución, la norma sustantiva, es la situación jurídica en concreto o la situación jurídica concreta. Es importante conocer estos estados, estos estatus, porque así es cuando vamos a ir poder viendo cuándo jugamos con el derecho, cuándo ya no podemos jugar con el derecho porque ya tenemos la solución, o cuándo hay que ir explorando. Es muy importante porque así vámonos abriendo los horizontes para encontrar la solución a un problema de tráfico jurídico internacional, a una situación en la cual convergen los derechos de más de dos estados o de varios países. Pues bueno, hasta aquí llegarían estos tipos de métodos conflictuales tradicionales. Yo les dejo estas referencias para que puedan estudiar más de ellos. Hay muchos, pero pues yo quise especificar más en estos, que creo que son los más importantes. Iremos ahondando en otros en el canal. Pero sobre todo les recomiendo la obra del profesor Arellano García. Todas son muy buenas, pero la del profesor Arellano García, pues él es un grande del derecho internacional. Te las recomiendo ampliamente. Y pues bueno, sin más por el momento, hasta aquí llegaría este video. Espero que les sea de mucha utilidad, que les ayude a complementar el otro video que ya hay de métodos conflictuales tradicionales. Se los voy a dejar en la descripción del video para que lo puedan ver mejor y pues si tienen tiempo lo ahonden. Y sin más por el momento, pues hasta aquí llegaría este video. Espero que les sea de mucha utilidad. Que tengan una excelente semana, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta la próxima.